No cabe ninguna duda que la mente es un órgano maravilloso. Dios fue muy sabio al dar mente al hombre y a la mujer para que puedan pensar, discernir, reflexionar, entender, sentir. Pero no hay nada más triste para el cielo cuando el hombre pierde la posibilidad por medio de procesos innaturales de administrar el mundo creado. En estas horas voy a meditar, reflexionar y analizar cómo es que se llegó a la cefalía nacional y continental, como ya lo he hecho en otros videos, y invitar una vez más a todo aquel que tiene responsabilidad pública a inmediatamente hacer lo que deben hacer con propósitos de evitar continuar la cefalía, ya que no es lo mismo deber, evadir, negar a ciertos individuos que lamentablemente no tienen eh, herramientas, no han estudiado, no han podido ejercer las ciencias como herramientas de defensa y de profesionalismo, pero en mi caso al acumular cierta internacionalidad con respecto a la defensa del derecho civil, se complica ya que la cultura de los revenge o los venganzas siguen estando en cada rincón de América, de Europa y otros lugares del mundo. La cefalía es la calidad del acéfalo, dice la Real Academia Española, un diccionario en femenino. Quiere decir de que posiblemente Satina sea la líder de los acéfalos por caídas de acefalías. El que era calidad, como una vez me decía Paraguay, calidad, 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 se vuelve acefalía según el diccionario. El acefalismo son letras de acefalía, que significa, según el diccionario, una secta de los acéfalos, doctrina profesada por los acéfalos. Como les dije hace instantes, Paraguay, el año 97, el año 98, el año 99, el año 2017, el año 2018, se refería a mi persona como un hombre de calidad, 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 en un tono entre los nacionales en la República del Paraguay y los forajidos en la República del Paraguay. Es posible llegar a una interpretación que el acefalismo son una secta que se dedican a estafar la doctrina a la calidad y los dejan acéfalos. Según el diccionario, acéfalo, del latín acéfalus, y este a la vez del griego que significa cabeza, el adjetivo falto de cabeza o dícese de feto sin cabeza o sin parte considerable de ella. O sea que el acéfalo significa falto de cabeza. La sexta se dedica a destruir doctrina, a burlarse de la doctrina hasta dejarlos acéfalos por una cuestión de calidad. He podido no administrar Seventh Day Adventist Church.
fui empleado, pero no administré. Como dije, pensé hace algunos instantes, logré aspirar a ser un administrador hasta que tuve que presentar credencial por aires contrarios a los que parecían ser de estabilidad. Posteriormente, en el año 2006, nunca más deseé ser cabeza de la Sexta. Había llegado a ser simplemente un empleado. El tiempo va diciendo que pudo haber pasado. El Señor me mantuvo alejados de los falsos caridad, que ya no tenían cabeza, que ya nacían sin cabeza, y que muchos no nacían, simplemente aparecían. Dícese de ciertos herejes, dice el diccionario, del siglo V, que seguían el error de Eutiqués y no reconocían jefe. A partir de allí es que se puede ver por qué es que Facebook puso etiqueta, una opción en el cual con el tiempo voy a tener que sacar adelante todas esas intenciones. A partir de allí se puede ver por qué los logias me decían etiqueta, siempre etiqueta, vos. Boutique, boutique. Eutiqués posiblemente fue uno de los preo 844 que no reconocían ningún jefe y que siempre cuando aparecía un jefe aparecía con muchos como uno más o querían todos ser el jefe. Aplíquese a la sociedad, comunidad, que no tienen jefe, dice la Real Academia Española. En el contexto de las sextas, no es posible otra interpretación en lo que concierne a mi experiencia. Hubo un circuito en el cual algunas investigaciones indican de que Roma y Francia serían los logias, los líderes de la cefalía como sistema aparte de lo último que se ha encontrado allí, esto último hace momentos en Miami, la división norteamericana, posiblemente guiándose los ojos con bautistas, donde reformulaban neurología para propósitos de deshacimiento, según algunas investigaciones. Hasta aquí vemos entonces de que las sextas, y en base a la experiencia de una sexta, es que producían acefalía en los sistemas. ¿Cómo es la cefalía a nivel estatal? Hay una cefalía nacional, hay una cefalía republicana, hay una cefalía continental. Se puede verificar que las sextas eran promotores de fundición convencional neurológica, pero cómo esto se aplica a lo estatal, a lo gubernamental, a lo puramente nacional a nivel perímetro. El término acéfalos dice un diccionario gubernamental de acéfalos, de aquépalos, que significa cabeza, del adjetivo falso de cabeza. No falso de cabeza, falto de cabeza. A partir de allí también que se puede analizar lo que sucedió con el fotógrafo y me querían ligar con el fotógrafo, los cuernos pequeños de Avellaneda. Decían que él no murió, otros policías dijeron que él estaba con otros secuestradores que me secuestraron durante todos estos años y continúan a veces apareciendo.
La cefalía está totalmente ligada a la cabeza, donde intentaron que Estados Unidos sea la cabeza del mal en América y en el mundo, entendiendo que la base Kadosh era la base para condenar al mundo. ¿Cómo es que se llegó a la cefalía estatal y qué es lo que tenemos que remontar a aquellos que seguiremos haciendo gobiernos en cada una de las líneas al habitar sobre el continente americano de manera libre? Esta excepción trasladada al ordenamiento institucional de la República, o más concretamente del poder ejecutivo, significa que queda sin cabeza, sin alguien que ejerza la titularidad. A nivel estatal hay repúblicas que se pueden verificar que han perdido la posibilidad de poder decir de que tienen un hombre en el poder donde está ejerciendo la ejecutividad. En mi caso, ejerzo como un faraón geográfico, un soberano, la gobernabilidad a través de la tecnocracia, que es la tecnología, pero no tengo un perímetro específico por una cuestión de que han aceptado todos los ejércitos del mundo, que fueron 7 guerras, que son 7 guerras las que voy luchando contra el sistema político argentino, en el cual no me permiten, por una cuestión de, de, de combate natural, ya que Buenos Aires no es Argentina, Argentina no es Buenos Aires, y yo no soy representante de Buenos Aires, soy un natural nacido en Buenos Aires. Es bueno ir analizando cada país si tienen referentes naturales que van ejerciendo el poder en sus perímetros, entendiendo de que aquellos que han posiblemente terminado derecho y han terminado qué es un poder legislativo en el contexto sociopolítico, geográfico, histórico de un país, posiblemente estén sufriendo la cefalía por lo que han hecho los jóvenes con las cestas desde allí, desde Paraguay y desde Francia y desde Roma, y a nivel estatal lo que se ha hecho desde Buenos Aires, Argentina, y desde Estados Unidos hacia el mundo. ¿Cómo podemos aplicar esto a los banqueros? Ya de que el problema constante que sigue habiendo es banqueros que evaden la responsabilidad con naturaleza patógena de autodestrucción, donde los sistemas digitales se vienen abajo, donde la temperatura y el clima sigue siendo casi perfecto en todo lugar de América. Lamento muchísimo lo que ha sucedido en Miami. No fue, como dijo el Ciro Teocrático, no es intención del cielo eso. ¿Cómo poder hacer para prolongar la no acefalía del reino de los cielos en la tierra, en el mundo? Debemos ayudar a los banqueros urgentes. Debemos sacar a los banqueros de lugares donde han caído en combate y donde solamente tienen el robado de Pablo Sebastián Brachetti y creen que el triunfo es el robo total. Tienen a Miguel adentro, tienen a Gabriel adentro, tienen a Cirilo adentro, tienen a Franklin adentro, tienen a Washington adentro. Y debemos ayudar a los banqueros a que piensen para que los billetes sigan teniendo valor en cada uno de los perímetros en este continente y en otros lugares del mundo. Los banqueros sufren de una pérdida de iniciativa, que es una falta de impulsos instintivos, un debilitamiento de las aspiraciones, un doblegamiento del espíritu de decisión y una ausencia de perseverancia.
Esto se debe a de que han disfrutado del party, como se llamaba el continente. Han sido infectados, ha llegado a la sangre toda clase de dragonas, de ángeles y de diferentes personificaciones de Evas, en los cuales no eran. Y eso lleva a que los banqueros estén totalmente casi en knockout. Lamentablemente tuve que comunicar, dar la lista de los bancos en diferentes países que son deudores, de que las universidades del mundo no renuncian a las ideas científicas, a las ganancias y a las patentes de Brachetti y que van a continuar hasta que yo muera reclamando cada uno de los procedimientos correspondientes. Igualmente la policía ha informado eso. Insto a ayudar, a llevar a que puedan atender médicamente, psiquiátricamente, neurológicamente, sexualmente a los banqueros para no perder el valor de lo que pertenece a nivel soberano propio en este continente y en otros continentes del mundo. ¿Qué es la verdad? Se han preguntado a lo largo de la historia. ¿Ha llegado a la cefalía sectaria por creer América? ¿Ha llegado a la cefalía estatal por creer? ¿Qué es la verdad entonces? ¿Cómo se puede hacer después de hacer un análisis total de qué es lo que ha sucedido y qué es lo que sucede en materia de espíritu, de carne, de especies, de diseño? ¿Qué es la verdad? Y brevemente quiero hacer unas reflexiones al respecto. Hay un autor, un psiquiatra español muy interesante, que él iba imaginando cómo iba a ser los combates hacia teólogo, hacia logo. Y él imaginó que el, el- el- el desenlace de todo lo que sucede iba a ser un hombre lai, un hombre superficial, un hombre que iba nuevamente a volver a los estadios y tomarse un mate y volver y lavar su ropa, algo así como lo que imponen algunos proyectistas de pre-tercera guerra. Pero él en esos tiempos dejó contenido de cómo se hubiera imaginado si uno triunfaría sobre la verdad, si uno llegaría a no ser acefálico, tanto a nivel sectario como a nivel estatal, y se convertiría en un teólogo real. Él decía, la vida humana se desliza por hilos que teje el trama de las circunstancias, envuelta siempre en un halo de incertidumbre. Es alguien que discernía a los logias, que estaba en medio de los logias, pero según algunos dicen, tiene también carne contravencional, pero llegaba a discernir cómo podría llegar a haber algunas soluciones en medio de los logias. Cada uno de nosotros es capaz de lo mejor y de lo peor, pero entre estos puntos extremos cabe un espectro intermedio de posibilidades. La incertidumbre nos hace dudar respecto a qué atenernos y nos impide alcanzar la firmeza definitiva. Entonces, ¿qué es la verdad? ¿En qué consiste? ¿Cuántos tipos de verdad existen para no caer en las mafias de las palabras, en los acéfalos que reprograman nuestras mentes y en los falsos poderes ejecutivos que eran ejes de traición? ¿Cómo poder mantenernos palabra de verdad, persona de verdad, continente de verdad? Uno de los temas principales, decía él, que conciernen a la filosofía y a la teología, decía como posiblemente un medio católico, decía, hay un aspecto conceptual en distintas versiones. La idea de la libertad se relaciona con tres conceptos: el griego aletheia, el latino veritas
y el hebreo gemunaj. Aletheia significa lo que está develado o descubierto y que se manifiesta con claridad. Se refiere especialmente al presente. Para él, llegar a la no acefalía o al estatus de libertad en medio de lo que es imposible mantenerse libre, era partir de lo develado, de lo descubierto. Ahora, si uno llegaba a tener aspiraciones como lo que tuve el año 96, cómo me gustaría ser pastor, cómo quisiera conocer más de las Sagradas Escrituras profundamente. Aspiraciones loables, muy diferente a quiero llegar a ser un sin cabeza, quiero llegar a esconderme con los contravencionales para poder recibir mucho de diezmo. Quiero ser un profesor y estar bien para ver si puedo tener más de una alumna. Etcétera. Códigos que lamentablemente se los comió logias y las aspiraciones fueron muriendo. Aletheia significa a partir de lo que está develado, a partir de lo que está descubierto, a partir de lo que uno ha asimilado, decía. Veritas quiere decir lo que es exacto y riguroso. De hecho, procede de verum, lo que es fiel y sin omisiones. Habla más del pasado de lo que ya sucedió. Y ahí es el problema que tienen los banqueros. Nunca imaginaron que, según estudios de algunas universidades, Jesús fue el de la ingeniatura, el que fue marcando cuarto bot, no, quinto comercial. Teología a la UAP, no, teología a Vinto. Y fue armándose mi licenciatura, fue armando mis asignaturas. Y a partir de allí es que he podido tener una mente exacta y rigurosa, lo que es fiel y sin omisión. Invito a los banqueros a pensar sin envidia. Invito a abrazar que mis logros son vuestros logros, países en América y tierras del Rey. Los logros que he logrado es para la tierra, para el mar y para un sistema para vuestros hijos, inclusive mis hijos. Y Logia no les deja comprender eso. Logias los quiere seguir dejando acefálicos. Finalmente, Emunaj deriva de la raíz amén, que significa sentir con confianza. Por eso es que se suele decir al final de cada oración que Dios es la esencia del que cumple lo que promete. Expresa todo sobre el futuro y todo lo que es venidero, pero que así sucede según la palabra de Dios. O sea que la verdad, banqueros, es la libertad. Y la libertad es aletheia, es veritas, es gemunash, que significa amén, que significa América. Insto a hacer lo que deben hacer para mantenerse en libertad. Insto a ser exactos, rigurosos, fieles, americanos, para que nadie objete ninguna de sus carreras que han con muchísimo tiempo cursado, rendido y logrado, pero como rector y como cabeza de la ciencia, sino de la iglesia cienciológica, debo tomar tales decisiones de tener que anular esos títulos por no entender la libertad, la verdad y el problema neurosocial, psiquiátrico en el cual les toca vivir a América, que es la cefalía por las sectas y por los poderes ejecutivos.
Que Dios bendiga a América en estas horas.